Bienvenido Luis Silva, a.k.a. Profe Silva, algo que contar. Estamos frente a un abogado, tú eres militante del Partido Republicano, fuiste integrante del Consejo Constitucional, tuviste una votación avasalladora, más de 700.000 votos, si no me equivoco. Así es. Sí, así que bienvenido y espero poder tocar algunos temas relacionados a contingencia y política. Muchas gracias, Francisco, a ti por la invitación. Muy contento de estar participando aquí de tu programa. Gracias. Muy honrado. Gracias. Oye, ojalá que Valdía te trate bien en tu breve No, pasada. ya partimos bien. Partimos bien. Sí, Excelente. sí, con esto ya. Oye, lo primero que te quería preguntar es cómo inicia tu vida política. Porque el Partido Republicano es un partido joven, nació en el 2019, incursionaste en el primer intento de reforma constitucional, luego hubo otro proceso eleccionario que también entiendo participaste y finalmente quedaste electo con una votación tremenda. ¿Cómo surgió tu bichito político? Yo supongo que es una respuesta que al final puede encontrarse muy atrás en mi historia, porque yo fui presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho. Fue una decisión un poco como la que tuve ahora en estos procesos. Nos salió un poquito de la nada, cuando ya estaba pasando quinto año y decidimos con unos amigos presentarnos, ganamos, y esa fue una primera experiencia donde de hecho conocí a bastante gente que está hoy día o ha estado en la política activa. Y después me dediqué a la vida académica hasta el estallido social delictual. Llamado. Sí, ya le estoy reemplazando el social Llamado. por delictual, porque es Sí. cada vez más evidente, cada vez más evidente su verdadera naturaleza. Eso fue una sacudida importante. Yo siempre la comparo a la experiencia que tiene un extranjero en Chile con su primer terremoto, ¿no? Se me movió el piso, unas coordenadas que yo pensé que estaban ingenuamente, lo reconozco, fijas, de repente veo que están siendo cuestionadas en sus bases, ¿no? Y eso para mí fue una provocación. Cuando se abre el proceso constitucional, yo recuerdo haberme planteado muy seriamente, decir, bueno, quiero participar en esto, ¿no? Y finalmente dije, sí, yo quiero poder decirme a mí mismo en el futuro, lo intenté. Y el encuentro con las personas en las comunas por las que me tocó competir, en el sector sur de Santiago, me abrió los ojos, fue como un descubrimiento, ¿no? Fue muy bonito, humanamente fue muy bonito, muy potente. Y ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Mira, una de las cosas es aprender que lo obvio, pero que para quien había estado encerrado en las paredes de lo académico era ignorado, que es que hay muchas personas en comunas populares, en sectores marginados, con realidades muy duras, que comparten los valores que defiende la derecha, que se sienten interpretados por candidatos de derecha, o que al conocer las ideas o quienes encarnan las ideas de derecha se sienten atraídas por ellas. Es decir, en una palabra, que la pobreza o el pueblo no es de la izquierda, no es patrimonio de la izquierda. Eso, como te digo, puede parecer bastante obvio a muchos, para mí no lo era, y el encontrarme con esa realidad fue muy importante en mis decisiones posteriores, porque te das cuenta de que puedes jugar un rol importante para esas personas. Y de hecho es la razón por la que fui luego candidato a diputado por el mismo distrito. Yo podría haber elegido otros distritos. Por muchas razones el Partido Republicano les interesaba que fuera por otro lugar, de hecho. Pero dije, no, yo me quedo acá. Y de hecho esa vez, como yo era independiente, todavía no militaba en ningún partido, fui por la UDI. En mi primera elección como convencional constituyente, republicano. Segundo, fui por la UDI porque me quería presentar en el distrito. Quería seguir ahondando en las relaciones que habían nacido con el primer proceso. Quería seguir empapándome de la realidad de esos sectores urbanos más o menos postergados. Y después vino la tercera elección, que ya fue la metropolitana completa. Sí. Y fue bastante natural. Yo sí recuerdo que la decisión de presentarme como diputado para mí significó, yo era consciente de que si me presentaba como candidato a diputado estaba tomando una decisión de vida. Sí. Y la tomé. Y dije, mira, yo ahora lo que quiero hacer es dedicarme a la política.
y bueno, y en eso he estado, ¿no? Obviamente. Oye, y en esta tercera elección, donde sí resultaste electo con muchísimos votos, fuiste por el Partido Republicano. ¿Qué principios tú buscabas proteger que me imagino son coincidentes con los del partido, ¿no es cierto? Tuyos y del partido. ¿Qué principios buscabas proteger en ese contexto de último, digamos, intento de reforma constitucional en Chile? Primero, una visión del Estado como una entidad, filosóficamente hablando, accidental y que está al servicio de la persona humana. Y eso que puede parecerlo a muchos obvio, que puede parecerle a muchos obvio porque hemos estudiado con la Constitución vigente, está claro que no es obvio para un sector importante de la izquierda, que le guste o no, lo reconozca o no, se comporta como si el Estado fuese la realidad que tiene primacía y de alguna manera las personas están condicionadas o deben ser condicionadas A la al directriz del Estado, Estado, sí. claro. Y eso es una forma de ver las cosas diametralmente opuesta. Y a mí me parece fundamental porque yo soy especialista en derecho constitucional y una de las premisas del derecho constitucional es que tu peor enemigo como persona, ¿no?, puede llegar a ser el Estado, el peor, el más peligroso, ¿no? Este órgano que concentra la fuerza y que concentra lo que se recolecta por los impuestos y que concentra... Ese órgano, si tú te descuidas, fácilmente puede transformarse en la mayor amenaza para tu libertad o para todo lo que tú estimas como más valioso. Y en ese sentido, para los que no saben, ¿cuál es el rol de la Constitución entonces? ¿Qué rol juega dentro de todo esto? ¿Por qué era tan importante si se aprobaba tal o cual reforma? ¿Qué rol desempeña la Constitución? Mira, un rol fundamental que no es el único, pero obviamente para mí lo era y es a lo que estamos acostumbrados en nuestra tradición constitucional, es un instrumento que permita el ejercicio del poder político, pero salvaguardando valores básicos para grupos que puedan quedar en minoría en algún momento de la historia, en algún momento del transcurso de la historia. Porque el riesgo siempre latente en una democracia es que la mayoría tiranice a la minoría. Es un riesgo siempre latente. Y las constituciones hoy día, tal y como las conocemos, porque no tiene que ser necesariamente así, de hecho no lo ha sido en la historia, pero las constituciones hoy día cumplen la función de posibilitar el ejercicio del poder de una manera que lo haga sustentable en el tiempo, pero resguardando a las minorías frente a las mayorías, ¿no? En este sentido, se puede decir sin que sea un absurdo, que las constituciones son antidemocráticas, en el sentido de que funcionan como un límite, como un freno a una mayoría que eventualmente puede verse tentada a tiranizar una minoría. Como un freno al poder, en el fondo, es un frente al Estado, Claro. una protección del individuo frente al Estado. Frente al poder de la mayoría, Claro. sobre todo, porque al final, bueno, el Estado obviamente que... Encarna eso, Exactamente. Exacto. Se conduce de acuerdo a la voluntad de la mayoría, pero el riesgo es que el Estado, instrumentalizado por la mayoría, se transforme en una forma de opresión o tiranía contra las minorías. Contra las minorías, y la Constitución exactamente. resguarda eso. Oye, Luis, en ese sentido, en el sentido de cuáles son los principios o valores que tú fuiste a defender en este contexto, te pregunto por un problema que es evidente, que es el problema de la falta de relato que tiene la derecha, ¿no es cierto? Hay un célebre conferencista, no sé si lo ubica, que se llama Simon Sinek, que habla de TEDx. Me suena, sí, TEDx, sí. que habla del círculo dorado, digamos, de cómo uno tiene que armar un relato, en definitiva, y no partir desde, él nos dice, parte desde el why, how, what. Es decir, por qué, cómo y qué. Y normalmente la izquierda maneja muy bien este círculo dorado de generar un relato, porque parten diciéndonos el por qué. Entonces, por ejemplo, si viajamos un poquito en el tiempo, llega Sebastián Piñera al poder en su primer gobierno, ¿no es cierto?, 2011,
empieza toda esta revolución liderada precisamente por el actual presidente de la República, por Camila Vallejos, por Giorgio Jackson y por Carol Cariola, que luego resultaron todos electos, ¿no es cierto? Dos de ellos del Partido Comunista y otros de partidos bastante de izquierda también. Todo electo después de una reforma política que creó un nuevo sistema electoral que lo posibilitó. Exactamente, ¿no es cierto? Que se implementa para la elección del 2013 en el fondo. Y ellos tuvieron un relato que manejaron muy bien desde el punto de vista del el por qué, el cómo y el qué, que es necesitamos educación, ¿no es cierto?, gratuita y de calidad. Y cuando comienza, ¿no es cierto?, a ejercer el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, ellos salen a las calles, logran una convocatoria gigantesca, salen electos con la reforma, etc. Hoy en día están en el gobierno. ¿Cómo ves tú que la derecha va a generar un proyecto de relato? ¿Cuál es el relato actual de la derecha? ¿Hacia dónde deberíamos ir si queremos crear un relato? Creo que el diagnóstico que tú haces responde al hecho de que la derecha gobernó o habitó, digámoslo así, un país definido con unas reglas que le eran cómodas. En cambio, la izquierda, sobre todo la izquierda más extrema, ¿no? Partido Comunista, Frente Amplio, algunos sectores del Partido Socialista, han visto siempre en el esquema afirmado por la Constitución del 80 un enemigo que vencer. Y eso obviamente que posibilita un relato tremendamente atractivo, cosa que la derecha no puede hacer, y no puede hacer no porque no tenga ideas, sino porque sus ideas son de alguna manera lo que está aconteciendo. En cambio, la izquierda, que está incómoda en ese esquema de juego, puede prometerle a quienes lo quieran oír una promesa. Pueden hacerle una promesa, pueden hacerle imaginar un mundo mejor, ¿no? Alegando que lo que hoy día viven es lo que tú quieras decir, ¿no es cierto? Un estado burgués, un disfraz de la opresión del más rico, en fin, como quieras presentarlo. Y me parece que la mejor prueba de lo que estoy diciendo es el resultado de la derecha en las últimas dos elecciones, porque quiero incluir ahí la presidencial del 2021. 2021 fue, ¿no? 2021, sí. La presidencial del 2021 y la elección del 7 de mayo. Porque una vez que Chile conoció qué significa el discurso de la izquierda en la práctica, no en la teoría, en la práctica, las ideas de derecha cobran mucho mayor interés, mucho mayor atractivo. Y me parece hoy día que hablar de la libertad, que hablar de un Estado más pequeño, que hablar de la importancia de las Fuerzas Armadas, puede venderse como un relato atractivo frente a un esquema en donde las personas han visto qué significaría, ¿no?, la implementación de las ideas. Verse privado de todo lo que hasta ahora era un algo obvio, ¿no? De repente nos damos cuenta, oye, si Carabineros deja de existir, si a Carabineros lo seguimos debilitando, mira lo que va a pasar, ¿no? De repente nos damos cuenta, oye, si el colegio, si al Estado le entregamos más facultades para el sistema de educación, mira lo que puede pasar. Oye, si seguimos aumentando las tasas impositivas y no nos preocupamos del crecimiento, mira lo que va a pasar, ¿no? Y después tienes lo que está pasando en países vecinos, particularmente Argentina. O sea, lo que está pasando en Argentina es también algo que tiene una incidencia fuerte en Chile, porque, claro, Argentina está en un esquema en donde las ideas de Milei son absolutamente disruptivas. Esas ideas, un Milei en Chile hoy día no es posible, porque no estamos en una situación que haga que su discurso tenga el brillo, Exacto, tenga la polémica, tenga la novedad que tiene en Argentina. Pero obviamente que es un respaldo importante para las ideas de la derecha acá. Es decir, en la medida en que a Milei le vaya bien, que yo creo que es lo que va a ocurrir y se lo deseo, esas ideas van a tener en Chile también un respaldo tremendamente importante y van a hacer al relato muy creíble, lo van a hacer atractivo. Yo creo que eso va a pasar, es en la medida en que los chiquillos en el colegio
que han escuchado un discurso, ¿no? Monopolizado por la izquierda, se encuentren con ideas nuevas como las que promueven desde la Fundación para el Progreso y otros centros de estudio y otras personas en el debate público, creo que se van a sentir muy atraídos, y yo lo veo en generaciones jóvenes. Que en definitiva entiendo, la idea general de la derecha sería abrazar las ideas del liberalismo, básicamente, ¿o no? O sea, eso de todas maneras, en muchos aspectos. Yo también, y en esto podemos, no sé si vamos a tener diferencias, pero también hay valores tradicionales que no son propios del liberalismo, ¿cómo decirlo? O digamos, no vienen en el mismo paquete, que tienen que ver con el lugar de la familia, por ejemplo, que tienen que ver con cómo entendemos a la mujer y el hombre, o cómo entendemos la educación, que yo no lo pondría en el cajón de lo liberal a menos de que precisáramos qué va a significar lo liberal, porque es un concepto bastante elástico. Que es parte, digamos, legítimo, razonable del Partido Republicano. O sea, Claro, es una nota característica que obviamente claro, nos diferencia de un sector importante claro, de la derecha, y que a mí me parece que también va a cobrar un interés, va a ser parte de un relato que adquiera a los ojos de muchos brillo, porque va a resultar novedoso, va a resultar provocador, va a obligar a pensar, oye, ¿y esto de dónde sale? ¿Quién lo defiende? ¿Por qué? claro, claro. Oye, Luis, otro tema es que está relacionado con lo que estamos hablando, es que en definitiva tenemos que el Partido Comunista controla el gobierno, eso no es un secreto, digamos, y sobre todo con la última reforma del gabinete, ¿no es cierto? Tenemos a Nicolás Cataldo en el Ministerio de Educación, que es uno de los ministerios que más fondos tiene que manejar. Camila Vallejo, ¿no es cierto?, ministra secretaria general de Gobierno. Janet Jara, ministra del Trabajo. Y resulta que precisamente estos tres ministerios resultan ser claves para poder capitalizar ciertos intereses o ideas ideológicas, ¿no es cierto? Secretaría General de Gobierno, Educación y Trabajo. Tanto es así que, según Pan Am Post, estos tres ministerios en los retuiteos del presidente son los favoritos, por lejos. O sea, toda la opinión que dé Janet Jara o la opinión que dé Nicolás Cataldo y desde luego la opinión que dé Camila Vallejos es lo que el presidente mismo de la República más retuitea y más recomparte en las redes sociales. Y los tres son del Partido Comunista. Entonces uno puede concluir, oye, realmente acá está empezando a roncar cada vez más. Y lo complejo de esto es que, y recientemente, bueno, acá en la Fundación para el Progreso, en Valdivia, se lanzó el libro o revista Átomo en su edición, no me acuerdo cuál es la edición, la 10, número 10, que trata precisamente sobre el comunismo, y resulta que la declaración de principios del Partido Comunista Chileno abraza las ideas, ¿no es cierto?, marxistas, leninistas, etcétera, que a veces pareciera que hace falta recordar a la gente en qué consisten esos postulados. ¿Cómo lo ves tú? Esa incidencia o mayor incidencia del Partido Comunista en Chile, que todavía nos queda harto tiempo de gobierno. Con preocupación. O sea, lo que uno ve es que el Partido Comunista lo único que ha hecho en las últimas décadas es crecer. Es crecer. Hoy día forma parte de la coalición de gobierno, siendo dos partidos, el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero es que el Partido Comunista puesto uno a uno con cada uno de los partidos del conglomerado Frente Amplio no tiene contrapeso. No tiene contrapeso. En absoluto. Y eso se ha notado. Se ha notado, tenemos al Partido Comunista presidiendo la Cámara de Diputados. Además, me faltó agregarlo. Sí, tenemos al presidente. Y claramente monopolizando, o no sé si monopolizando, pero influyendo de manera notoria en el discurso público. Es increíble la independencia con que los parlamentarios comunistas se mueven respecto de su propio gobierno. O sea, la cantidad de veces que le han votado en contra proyectos que el gobierno apoya, la cantidad de veces que le han enmendado la plana, explícita o implícitamente, al presidente o a sus ministros, es muy significativo. Y ahí lamentablemente hay una ignorancia muy grande. El Partido Comunista todavía creo yo que está revestido de una cierta aurea, ¿no? Que tiene que ver con su victimización, porque obviamente que después del 89, cuando vuelve a emerger, o cuando vuelve a ser vía partidaria pública, ¿no es cierto?, sale de la clandestinidad, aprovecha esta nota, le saca partido a esta parte de su historia, obviamente escondiendo todo lo previo, por supuesto,
tiene una cierta áurea que juega en los jóvenes un rol importante, ¿no? Pero se ignora cuál es el significado del Partido Comunista. A mí me parece impresionante que ellos puedan todavía tener una bandera con la hoz y el martillo, una bandera que representa, ¿no?, una continuidad prácticamente criminal en el mundo. Es decir, cuando uno revisa los datos históricos que han caracterizado a los gobiernos comunistas, ¿no?, la Unión Soviética, China, Laos, Camboya, Vietnam, Cuba, pues bueno, con el formato Cada uno con sus recepciones distintas, neonazista. desde luego, pero con una idea. Pero es impresionante. O sea, ellos todavía defienden a Cuba, lo defienden abiertamente. Es difícil Y en ese de sentido, ¿qué le atribuye los medios de entender. comunicación como cuerpo intermedio tan poderoso? Bueno, hoy día creo que hay una oportunidad muy grande para diversificar las fuentes de información y forzar de alguna manera a los medios a informar con más objetividad probablemente, ¿no? Porque hoy día existe mucho, esto mismo que está pasando acá, ¿no? Que tú tengas un podcast que vaya llegando cada vez a más gente y ojalá así sea. Lo que pasa en la Fundación para el Progreso, lo que pasa en otros muchos think tanks o influencers también, que tienen opiniones políticas muy, muy claras, muy, muy decididas. Obviamente significa para los medios de información clásicos, digámoslo así, una competencia importante. Y mi esperanza es que esa competencia los obligue de alguna manera a revisar los estándares con que han informado sobre, en particular, el comunismo, creo. Pero a mí, yo hoy día no les recrimino, o digamos así, mi interés por los medios de comunicación tradicionales, o lo que ellos pueden hacer hoy día es está bastante menguado, porque creo que los medios independientes, creo que las fuentes de información hoy día son tan diversas, tan atractivas, y que hay allí una manera de informarse o de equipar la inteligencia que puede prescindir de los medios tradicionales. Y de hecho creo yo, quizás tú lo sabrás mucho mejor que yo por muchas razones, pero que los jóvenes hoy día se informan a través de las redes sociales. Los medios de comunicación no existen, prácticamente no existen. Poco, sí. Y es cosa ver el tiraje de los principales periódicos de este país, es cosa ver los puntos de rating de los noticieros de nuestro país, para mirar bueno, con mucho interés este fenómeno creciente, creo yo, de diversificación de las fuentes de información, con mayor independencia, entre comillas, porque son tipos que en principio no les paga nadie, Claro. y que explicitan su posición también, que yo creo que es súper valioso. Es decir, oye, si yo voy a escuchar a un tipo que sé que es de izquierda, bueno, las reglas Claro. están súper claras desde el principio, y yo aplicaré mis filtros cuando lo crea Exacto. conveniente. Súper. Oye, Luis, quería repasar un par de datos muy breves para preguntarte por el futuro, digamos, cómo ves el futuro. En la última elección, el Partido Republicano sacó más de 3 millones de votos, ¿no es cierto? 3.300.000 y tantos mil. En el Consejo Constitucional tuvieron 22 representantes. Después por Chile Vamos 11 representantes, en definitiva una mayoría aplastante. ¿Cómo ves el futuro de la derecha? El futuro, estoy pensando en las elecciones presidenciales, las elecciones de octubre de este año a nivel municipal, los consejos regional con todo su, digamos, aparataje administrativo. ¿Cómo lo ves? Porque hay una ola que evidentemente viene hacia la derecha, ¿no es Sí. cierto? Entonces, ¿cómo capitalizarlo? Yo creo que las próximas elecciones municipales y las parlamentarias del próximo año van a ser mejores que las últimas. Van a ser mejores que la última. Teniendo la última elección, la de 2021, como punto de referencia, a la derecha le va a ir mejor de todas maneras, porque esas elecciones últimas fueron en el contexto del estallido, fueron en el contexto del plebiscito, fueron en el contexto de la convención constituyente, en donde el tono era marcadamente de izquierda, ¿no? Y de una izquierda muy dura. Sí. Eso hoy día, por contraste, ha hecho que el voto se incline a la derecha. Yo creo que eso, bueno, obviamente se notó el 7 de mayo con el proceso constituyente nuevo, y creo que se va a notar en las municipales, creo que se va a notar en las parlamentarias del próximo año. Imposible decir
más allá, porque depende tanto de los liderazgos, depende tanto también de los resultados de la gestión, ¿no? De la gestión municipal en su conjunto, y para qué hablar del gobierno, ¿no? Yo tengo la esperanza de que la derecha sea gobierno en las próximas elecciones 2025, o sea, gane para empezar en 2026, exacto. 2026 con un nuevo gobierno de derecha. Yo tengo la esperanza de que sea así. Creo que está muy bien prospectada toda la situación. No veo ningún candidato de izquierda que pueda salirle a competir a los que hoy día asoman de derecha con muy buen pronóstico. Teniendo presente que, claro, la desaprobación del presidente actual es la más alta, digamos, registrada. O sea, Claro, no, yo veo prácticamente imposible que un rostro asociado a este gobierno tenga posibilidades de ganar. Prácticamente imposible. O sea, creo que este es un gobierno que va a dejar marcada a las personas para esta elección que viene y les va a ser imposible hacer una campaña, ¿no? Creo que va a ser tan fácil hacer campaña en contra que veo muy difícil que quieran arriesgar nombres con buenas perspectivas. Y está ahí pendiente qué es lo que podría pasar con Michelle Bachelet, que siempre es un nombre al que se puede recurrir con seriedad y que creo que haría mucho más, le agregaría un factor mayor de incertidumbre al resultado final. Pero yo insisto, creo que si todo sigue como va, debería ganar la derecha. Y después hay una pregunta interrogante, o sea, un interrogante interesante con respecto a los partidos. ¿Qué va a pasar con Evópoli, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con Demócratas y Amarillo? ¿Se va a crear ahí un referente que los aglutine? Una especie de frente amplio de centro-izquierda, centro-derecha. ¿Qué va a pasar con la UDI? La UDI creo yo que tiene un problema serio o va a enfrentar un problema serio de identidad con el Partido Republicano a su derecha. Yo creo que tienen ahí un pendiente que yo creo que se va a ir agudizando con el tiempo. ¿y crees que esos pendientes, como dices tú, puedan ir resolviéndose de cara a la elección del 27 de octubre? Porque yo creo que evidentemente va a ser un fiel reflejo de lo que se viene para la presidencial. Yo creo que sí. Yo personalmente no le tengo nada de miedo a la competencia. Y me parece que en estos procesos se lograrán acuerdos en determinadas regiones, en determinadas comunas, para determinados candidatos, y en otros no. No se va a lograr acuerdo en todo, no creo que sea posible. Son muchas variables, es muy poco el tiempo. Pero yo no veo con preocupación un resultado como ese. Me parece completamente natural para el mundo en el que estamos. O sea, estoy de acuerdo. El tema es digamos, la diseminación de votos o que al haber más candidatos de la derecha, digamos, se Se distribuyen los arriesgan las votos y finalmente posibilidades. se arriesga de que la izquierda, ¿no es Así es. cierto?, logre Sí, la... y yo creo que obviamente es un riesgo que hay que evitar, hay que minimizar, pero yo creo que es demasiado utópico mm, proponérselo absolutamente. O al menos, claro, o al menos en los distritos o comunas donde haya más, ¿no es cierto?, impacto a nivel de población. Yo creo que eso va a pasar, creo que va a ser así, o sea, no sé qué va a pasar con Valdivia, pero obviamente Claro. ese es el objetivo, tener un solo candidato por la derecha, en Concepción lo mismo, la pugna hoy día en Viña responde a lo mismo, Santiago Centro en la región metropolitana responde a lo mismo. Yo creo y tengo la esperanza de que en las principales comunas del país haya un solo candidato allí donde hay que ganarle, arrebatarle al Frente Amplio, al Partido Comunista su carta. Claro. Pero insisto, no, creo que eso va a ocurrir. Creo que las voluntades están para que eso ocurra. A veces no depende solo de los incumbentes, realmente. Pero, como te digo, a mí no me preocupa tanto tampoco, porque al final también creo que hay algo valioso en el hecho de tener más candidatos defendiendo las ideas de derecha, promoviendo las ideas de derecha en la calle. Creo que en el mediano largo plazo eso se paga. Yo siempre lo cuento, pero para mí fue una experiencia electoral muy significativa. Cuando fui candidato a la Convención Constituyente, el distrito por el que competía son 6 comunas. Habían por lista 6 candidatos. La derecha llevaba una sola lista.
Las circunstancias invitaban a concentrar los esfuerzos para sacar uno. La derecha tenía una sola lista, 6 candidatos en la calle, de los cuales 4 hicieron la pega. La izquierda tenía 7 listas, 7. Prácticamente todas con 6 candidatos. Es decir, ellos tenían 42 personas en la calle. Ya, réstale las que quieras que no hicieron la pega, pero tenían, quintuplicaban. Exacto. ¿Qué significa eso? La mortandad entre los candidatos de izquierda es muchísimo mayor. De la derecha finalmente allí no salió ninguno, 6 murieron. De la izquierda salieron 5. Murieron 39. Murieron 37. Murieron 37 candidatos, una mortandad altísima. Pero tú tuviste durante 3 meses 42 personas desplegadas en la calle, consiguiendo votos, hablando a la señora, consiguiendo financiamiento, repartiendo volantes. Y eso tiene un efecto. Tiene un efecto. Y ese efecto, a mí me parece que en el mediano o largo plazo es mucho más determinante que el de corto plazo de ganar la elección. Hay que tratar de conjugar las dos cosas, por supuesto, y a veces hay que optar por el resultado de corto plazo, pero no hay que perder de vista el resultado a largo plazo que se va obteniendo en la medida en que tú tienes más candidatos desplegados. Porque al final son más personas buscando recursos para financiar sus campañas, son más personas tocando las puertas de las organizaciones sociales, son más personas hablándole a la gente en la calle, claro, entregándole el volante, son más personas. Y la convicción, pues, Claro, y entonces piensa tú en un vecino, esto es teórico, pero en un vecino del distrito por donde yo competí, hubo 42 personas de izquierda que tocaron la puerta de su casa. Y solo 6 de derecha. ¿Cuál es la impresión que se lleva el vecino después de una experiencia como esa? Claro. La derecha no existe. Claro. Esa es la impresión que se lleva. Es una experiencia que hay que circunscribir al momento. Era un escenario especialmente favorable para la izquierda. Obviamente que no se da siempre así. No. Pero en general, mira tú lo que pasa, que no es exactamente trasladable, pero mira lo que pasa en el Congreso. El Congreso hoy día, teóricamente, hay 22 partidos políticos representados. ¿Cuántos son de derecha? Si quieres, 5. ¿No? La UDI, Evópoli, RN, Partido Republicano. Te regalo algunos del PDG, te regalo algunos de Amarillo. Los no convertidos. Claro. Los no convertidos. Y te quedan 17 partidos que son ¿de dónde? Son de izquierda. 17 partidos de izquierda. Bueno, tenemos un sistema electoral que promueve eso. Exacto, que es parte de las reformas del sistema político que urgen. Urgen por muchas razones. Sí. Pero eso también explica que después haya o pueda haber potencialmente muchos más candidatos de izquierda dispuestos a estar en la calle, ¿no? Y eso tiene un efecto en el mediano y largo plazo que a mí me parece que es tremendamente importante a la hora de tener en cuenta a la hora de diseñar tu estrategia electoral. Entonces, insisto, hay que tratar de combinar las dos cosas porque no se trata de sacrificar el presente en aras del futuro, porque el futuro puede no llegar por haber descuidado el presente. Pero tampoco podéis estar mirando al presente como si el futuro no fuera... Exacto. No hubiera que trabajarlo. Exactamente. Digamos, claro. Oye, Luis, estamos en el tiempo. Esa es tu cámara. Si quieres puedes dejar un mensaje, sobre todo para los jóvenes. Siempre tratamos de que el invitado deje un mensaje y tienes total libertad para hacerlo. Dirigido a los jóvenes. Bueno, muchas gracias, Francisco. Chiquillos, si nos han acompañado en este programa, darles las gracias. Para mí ha sido un honor y un gusto inmenso haber conocido al conductor, Francisco Lara. Espero que no sea la última vez. Y tengo la esperanza de que esta conversación que hemos tenido, que se pasó volando, para mí por lo menos, espero que para Francisco también y espero que para ustedes también, deje alguna semilla en esa inteligencia, deje alguna semilla en esos corazones para que la hagan germinar. ¿Y cómo? Bueno, formándose. Pues aquí la FPP le ofrece un canal estupendo para hacerlo y hay otros muchos lugares donde seguir dándole luz, agua y la temperatura adecuada a esa semilla para que logre convertirse en ese aporte, ¿no?, a este país que cada uno de ustedes puede hacer allí donde esté en el futuro. Así que les deseo lo mejor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, FPP, y nos vemos para la próxima. Gracias, Francisco. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.